En esta práctica vamos a desarrollar los principios generales de diseño, además de generar la estructura para ordenador, tableta y móvil de nuestro sitio web. Finalmente podremos generar el esquema general que va a servir para poder ordenar las mesas de trabajo dentro de nuestro documento. Vamos a ello. El primer paso es generar un archivo nuevo y vamos a seleccionar una opción para desarrollar un diseño web. El diseño web que yo escojo es el web grande, que es 1920 por 1080. Recuerda que esta es una proporción 16:9 y vamos a trabajar generalmente con este tipo de proporciones. Reviso la resolución y que esté activo, que vamos a trabajar en mesas de trabajo, y le doy crear. Una vez que le he dado crear, voy a dirigirme a mi panel de capas, donde voy a nombrar mi mesa de trabajo. Le pongo el nombre con la proporción correspondiente y simplemente al nombre de capa le voy a poner fondo. Después de esto voy a asignar la diagramación o el número de columnas que necesito ingresar o colocar para que mi diseño esté como yo lo necesito. Recuerda que los números de columnas deben de ser pares, o yo sugiero que sean pares para que puedas jugar con ellos. Voy al menú superior vista y voy a agregar una nueva composición de guía. Recuerda que si tú lo haces directamente sobre la parte de lienzo, vas a verlo en todo el lienzo del archivo, del documento. Yo lo quiero ver solamente en la mesa de trabajo que necesito. Voy a trabajar específicamente con las columnas. No les voy a dar un ancho en específico, voy a dejar que el ancho lo administre directamente el programa. Les voy a asignar un medianil de 32 píxeles y un número de columnas de 12 píxeles. ¿Por qué 32 píxeles? 32 es un múltiplo de 8 y me va a permitir ir teniendo divisiones pares o dobles sobre los anchos y los espaciados, es decir, puede ocupar 32, 64, 128 o las medidas intermedias, pero que siempre sean agregando unidades o en números 8 para poder hacer mis márgenes y espaciados. ¿Por qué 8? Bueno, básicamente porque es también un par. En el diseño web siempre es importante tener números fijos establecidos, es decir, que tú puedas tener un píxel o 2 píxeles, pero no que tengas un píxel 1.5, es decir, ese punto 5 puede generar muchos errores a la hora de hacer algunos ajustes, como lo veremos en cursos posteriores. Por eso manejo esta medida par, para que me pueda ir dando unidades completas y que puedan ser tanto crecientes como decrecientes. Y al mismo tiempo, bueno, voy a asignar unos márgenes. En este caso, estos márgenes son los que a mí me conviene manejar o tener para ajustar el diseño que quiero ir desarrollando. Los márgenes me van a servir para poder establecer que mis contenidos no queden al ras o al borde de los lados de la pantalla. Es decir, si yo tengo 32 píxeles aquí y 32 píxeles acá, solo tendría esos 32 píxeles de margen, que no me son del todo satisfactorios para mí. Por eso determino 171, ya que es un margen que me va a permitir jugar un poco con los espaciados laterales. Recuerda que esto se orienta a que sea responsivo, por lo tanto yo puedo determinar qué elementos quiero que estén al borde y qué elementos quiero que estén contenidos en una especie de grid o de retícula contenedora para colocar ahí mis elementos. Esto me va a permitir tener anchos de columna un poquito más exactos y sobre todo tener una administración más adecuada de ellos. Recuerda que las columnas yo estoy colocando 12 porque me permite tener un juego muy diverso. Puedo tener dos columnas de 6 columnas, es decir, con 12 unidades de columnas yo puedo tomar cada columna como un punto de referencia. Puedo tener 6 de un lado, 6 de otro, o puedo tener 4 juegos de columnas ocupando 3 o el espacio de 3 columnas, o puedo tener 3 ocupando 4 columnas. Es decir, puedo tener un juego de diseño un poquito más entretenido y sobre todo que me permita tener variables dentro de una misma plantilla sin tener que complicarme tanto el proceso. Entonces asigno esta retícula y al seleccionar la mesa de trabajo se activa. Ahora yo voy a marcar más o menos cómo van a estar establecidas las alturas tanto de mi header como de la parte de mi contenido y la parte de mi footer. En este caso voy a iniciar colocando
un slider. El slider es este pase de diapositivas o pase de imágenes que tenemos en las páginas web y que está colocado en la parte superior, justo, digámoslo así, por debajo del menú de navegación. Y bueno, va pasando una imagen o un banner o una serie de elementos que están a manera de carrusel dando vueltas para poder ver las novedades o una galería de imágenes. En este caso yo quiero iniciar el diseño de mi página web con una imagen a full screen o al total de la pantalla. Lo voy a tomar desde mi librería de Creative Cloud. Es solamente un ejercicio de referencia. Tú podrás colocar alguna imagen que tú necesites o que tú quieras. Si aquí no me da, bueno, no me importa tanto. Yo voy a crecerla un poco. No importa si se desborda en este caso, solo estoy marcando la ubicación en la que quiero que se coloquen mis elementos. Listo, esa va a ser mi imagen de pantalla de home, ¿no? Arrancando la home quiero que veamos eso. Pero como puedes ver aquí, los márgenes laterales no les estoy dando importancia. Donde sí les voy a dar importancia es en la siguiente colocación. Voy a dirigirme a mi barra de herramientas y voy a seleccionar la herramienta rectángulo. Recuerda que yo puedo ir cambiando de herramienta siempre y cuando presione el Shift y la letra adecuada. Como estamos en un modo de trabajo al cual llamamos doméstica, en un espacio de trabajo que diseñamos para este curso, si yo presiono Shift U, vas a ver cómo van cambiando las herramientas para poder generar lo que yo necesite. En este caso voy a generar un rectángulo del tamaño marcado por mis guías, que sería el área de contenido de mi página web, y le voy a poner un alto. Cuando yo termino de trazar mi rectángulo, se va a abrir este panel, es el panel de propiedades. Aquí está. Y aquí yo voy a determinar cuánto va a medir de alto. Yo quiero que mi header, es decir, donde está mi logo y mi menú de navegación, tenga una medida de 150 píxeles de alto. Ahí está. Le voy a poner un color para poder definirlo. Aquí le voy a decir que coloque un color de relleno. Doy un clic y voy a tomar este verde. Y voy a quitar el color de trazo. El color de trazo es este icono que tenemos de este lado. Doy un clic y voy a cancelar ese color. Cuando me aparece así, quiere decir que mi color de trazo ha sido cancelado. Si yo selecciono el color de relleno y lo cancelo también, técnicamente desaparezco la figura o no permito que tenga visualización. Así que bueno, lo voy a dejar cargado para que podamos tener una referencia clara. Y finalmente aquí en este panel de propiedades puedo ver la posición. Yo quiero que esté en Y. Acuérdate que este es nuestro eje Y, el eje vertical, y el eje X va a ser esta regla horizontal, ¿no? Vamos a trabajar en esas posiciones. Por lo tanto, le digo que en Y, que es la posición vertical, esté en 0, es decir, quiero que esté al ras de la mesa de trabajo. Me voy a acercar para que lo veas, ahí está. Y en X, aquí como lo está indicando, está alineado a la línea guía, lo tengo en 171 píxeles. Muy bien, esa va a ser el ancho de mi header. No importa si yo aquí voy a tener un logo centrado y los menús de navegación a los lados, o voy a tener el logo cargado de un lado y de ese mismo lado voy a tener el menú de navegación, o los voy a tener el logo y el menú de un lado, etcétera, etcétera. Simplemente mientras no me pase de ese alto, yo voy a estar trabajando bastante bien. ¿Por qué determiné ese alto? Estoy considerando que es una parte importante, pero que no debe de ser invasiva en el proceso de navegación. Lo determinarás de acuerdo al diseño. Actualmente hay páginas que pueden tener un menú como de icono de hamburguesa y cuando le dan clic oscurece toda la pantalla y aparece el menú, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de poder diseñar eso. Yo en este momento, recuerda, estamos viendo una parte básica en la que vamos a determinar cómo colocar o dónde van a estar ubicadas las partes que van a conformar la estructura general de diseño de nuestro sitio web, es decir, header, contenido y footer. Si tú planeas hacer un diseño un poco más atrevido, está muy bien. Ok, aquí ya tengo este elemento. Voy a mi panel de capas para ver cómo están determinados estos elementos. Muy bien, aquí a la capa que tiene la imagen le voy a dejar el nombre que tiene por ahora, pero a la que dice rectángulo la voy a llamar altura de header. Como ves, es muy sencillo. Yo simplemente lo que hice fue tomar la capa, darle doble clic sobre el nombre. Es muy importante dar clic sobre el nombre, porque si lo hacemos lejos del nombre, nos abre una ventana de diálogo que tiene que ver con otra cosa que veremos un poquito más adelante. También, si yo le doy clic sobre la imagen, va a aparecer otro elemento que me va a permitir cambiar el color de el relleno de este rectángulo. Por eso debe de ser sobre el nombre, y lo voy a cambiar a altura de header.
Después de esto voy a trazar o puedo modificar este mismo elemento. Lo voy a tomar, lo voy a copiar presionando Comando J o Control J si usas un sistema Windows para que duplique esta capa. Y le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar altura de contenido, que